Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, libros, películas, series y por supuesto, esas series turcas que nos roban el aliento. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas historias llenas de pasión, drama, intriga y unos paisajes que te dejarán boquiabierto. Hoy les traigo un top 8 de series turcas que son absolutamente adictivas, esas que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Series que te harán vibrar, reír, llorar y suspirar. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos de las series turcas como yo, o si simplemente tienen curiosidad por descubrir nuevos mundos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán algo interesante. Y ahora sí, vamos a empezar con esta lista de series turcas imperdibles. Empecemos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica deliciosa, perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el carismático y aventurero hijo del dueño. La química entre los protagonistas es increíblemente palpable y la trama, aunque sencilla, está llena de momentos divertidos, tiernos y, por supuesto, muy románticos. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y te transportan a un mundo de ensueño. Si buscas una serie ligera, entretenida y que te deje con una sonrisa en el rostro, Erkencikus es una excelente opción. Profundicemos un poco más en Erkencikus. Lo que realmente hace especial a esta serie es su capacidad para transportarte a un mundo de fantasía, donde los problemas parecen desvanecerse y el amor siempre encuentra una manera de florecer. Sanem, interpretada de manera encantadora, es un personaje con el que muchas personas se pueden identificar, una joven con sueños, pero también con inseguridades y miedos. Su torpeza y espontaneidad la hacen aún más adorable, y su evolución a lo largo de la serie es realmente inspiradora. Can, por otro lado, es el arquetipo del galán aventurero, pero también es un hombre sensible y protector que se enamora profundamente de Sanem. La relación entre ellos es un torbellino de emociones, con altibajos, malentendidos y reconciliaciones que te mantienen enganchado en cada episodio. Además de la historia de amor principal, Erkencikus también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios como los amigos y familiares de Sanem y Can, también son muy carismáticos y aportan un toque de humor y calidez a la serie. Y no podemos olvidarnos de los impresionantes paisajes de Estambul, que se convierten en un personaje más de la historia. Desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta las hermosas playas del Mar Negro, Erkencikus te muestra la belleza y el encanto de Turquía de una manera que te dejará con ganas de visitarla. Si estás buscando una serie que te haga sentir bien y te recuerde que el amor y la felicidad siempre son posibles, Erkencikus es una opción que no te puedes perder. La siguiente en nuestra lista es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una historia dramática y llena de intriga que se centra en Biter, una joven que se casa con un adinerado viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino del esposo, desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Aşk Memnu es una serie con una producción impecable, actuaciones magistrales y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Prepárense para sentir emociones intensas, porque esta serie no deja a nadie indiferente. Aşk Memnu es mucho más que una simple historia de amor prohibido. Es un drama psicológico complejo que explora las profundidades de la ambición, la soledad y la desesperación. Biter, interpretada de manera magistral, es un personaje que genera sentimientos encontrados. Por un lado, sientes empatía por su infelicidad y su deseo de escapar de una vida que no la satisface. Por otro lado, te horroriza su egoísmo y su falta de consideración por los demás. Belul, por su parte, es un joven atractivo y encantador, pero también es un mujeriego irresponsable que se deja llevar por sus impulsos. La relación entre Biter y Belul es una espiral de autodestrucción que arrastra a todos los que los rodean. La serie también destaca por su ambientación lujosa y su vestuario elegante, que reflejan el estatus social de los personajes.
La mansión donde vive la familia es un escenario imponente que esconde secretos y tensiones. La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera de misterio y drama que te mantiene en vilo. Ask Memnu es una serie que te hará pensar y reflexionar sobre las consecuencias de tus actos y sobre la importancia de ser fiel a ti mismo. Si estás buscando una serie que te haga sentir emociones intensas y te deje con un sabor agridulce, Ask Memnu es una opción que no te puedes perder. Es considerada un clásico de las series turcas y ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su impacto cultural y su capacidad para resonar con audiencias de todo el mundo. Ahora, si lo que buscan es una serie que combine drama histórico con romance y acción, no pueden perderse Mutesem YZYL o El Siglo Magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El Siglo Magnífico es una serie visualmente impresionante con un vestuario y una ambientación espectaculares. La trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y, por supuesto, una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Si te gusta la historia y las series con una gran producción, esta es una excelente elección. Mutesem YZYL es una ventana fascinante al mundo del Imperio Otomano en su época de mayor esplendor. La serie recrea con gran detalle la vida en el palacio, las costumbres, las tradiciones y las intrigas políticas que marcaron el reinado de Suleimán el Magnífico. Hürrem Sultán, interpretada de manera brillante, es un personaje complejo y fascinante que desafía las convenciones de su época y se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. Su ambición, su inteligencia y su astucia la convierten en un personaje inolvidable. La serie también destaca por sus escenas de batallas épicas y por su vestuario lujoso, que recrean la opulencia y el poder del Imperio Otomano. La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera de misterio y drama que te transporta a otro mundo. Mutesem YZYL es una serie que te hará aprender sobre historia mientras te entretiene y te emociona. Si estás buscando una serie con una gran producción, una historia apasionante y unos personajes inolvidables, El Siglo Magnífico es una opción que no te puedes perder. Es una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos y ha sido vendida a más de 70 países, lo que demuestra su atractivo universal. Cambiando un poco de género, les recomiendo Yerde o Intrusión. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan cuando son niños y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia como policía encubierto, mientras que Umut es criado por un líder criminal. Yerde es una serie con un ritmo trepidante, giros inesperados y unas actuaciones impresionantes. La trama es compleja y llena de intriga, y te hará cuestionar constantemente quién es bueno y quién es malo. Si te gustan las series de acción con una historia bien construida, Yerde es una opción que no te puedes perder. Yerde es un thriller psicológico que te mantiene en tensión constante. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la lealtad, y te hace cuestionar hasta qué punto estás dispuesto a llegar por las personas que amas. Sarp y Umut son dos personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en un mundo corrupto y violento. Su relación es el corazón de la serie y te mantiene enganchado en cada episodio. La serie también destaca por sus escenas de acción espectaculares y por su trama llena de giros inesperados. La ambientación oscura y sombría crea una atmósfera de peligro y suspense que te mantiene al borde del asiento. Yerde es una serie que te hará pensar y te mantendrá entretenido al mismo tiempo. Si estás buscando una serie de acción con una historia inteligente y unos personajes memorables, Yerde es una opción que no te puedes perder. Es una de las series turcas más aclamadas por la crítica y ha ganado numerosos premios, lo que demuestra su calidad y su impacto cultural. Volviendo al romance pero con un toque de drama, les presento Karasevda o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de otras personas y por las diferencias sociales. Karasevda es una serie con una historia conmovedora, unos personajes complejos y una banda sonora preciosa. Prepárense para llorar, porque esta serie te tocará el corazón. Si buscas una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, Karasevda es una excelente elección.
Kara Sevda es una tragedia romántica que te dejará con el corazón roto. La serie explora la complejidad del amor, la pérdida y el sacrificio, y te hace cuestionar hasta qué punto estás dispuesto a llegar por la persona que amas. Kemal y Nian son dos personajes que se aman profundamente, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Su amor es una fuerza poderosa que los une a pesar de la distancia y los obstáculos. La serie también destaca por su banda sonora preciosa y por sus escenas románticas y emotivas. La ambientación en Estambul crea una atmósfera de belleza y melancolía que te transporta a otro mundo. Kara Sevda es una serie que te hará sentir emociones intensas y te dejará pensando en el poder del amor. Si estás buscando una serie romántica con una historia conmovedora y unos personajes inolvidables, Kara Sevda es una opción que no te puedes perder. Es una de las series turcas más populares de todos los tiempos y ha sido vendida a más de 110 países, lo que demuestra su atractivo universal. Ahora, si te gustan las series con un toque de misterio y elementos sobrenaturales, te recomiendo Atiye, también conocida como The Gift. Esta serie original de Netflix sigue a Atiye, una joven pintora de Estambul que descubre que su obra está conectada con un antiguo yacimiento arqueológico en Anatolia. A medida que Atiye investiga esta conexión, descubre secretos sobre su pasado y su destino. Atiye es una serie visualmente atractiva, con una trama intrigante y unas actuaciones sólidas. La serie te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la conexión entre el pasado y el presente. Si te gustan las series que te hacen pensar y te mantienen en suspense, Atiye es una buena opción. Atiye es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y simbolismo. La serie explora temas como la espiritualidad, la reencarnación y la conexión entre el hombre y la naturaleza. Atiye es un personaje que se encuentra en un viaje de autodescubrimiento y que se ve obligada a cuestionar todo lo que cree saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. La serie también destaca por sus paisajes impresionantes y por su fotografía cuidada. La ambientación en Anatolia crea una atmósfera de misterio y antigüedad que te transporta a otro tiempo y lugar. Atiye es una serie que te hará pensar y te mantendrá intrigado hasta el final. Si estás buscando una serie con una trama original y unos elementos sobrenaturales, Atiye es una opción que no te puedes perder. Es una de las series turcas más populares de Netflix y ha sido elogiada por su originalidad y su calidad. Cambiando de registro, les presento Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un adinerado abogado y se muda a un exclusivo barrio de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde que cambiará su vida para siempre. Medcezir es una serie juvenil con una trama entretenida, personajes carismáticos y una banda sonora pegadiza. Si te gustan las series juveniles con toques de drama, romance y humor, Medcezir es una opción que te gustará. Medcezir es una serie juvenil que te transporta al mundo de los ricos y famosos en Estambul. La serie explora temas como la amistad, el amor, la ambición y la lucha de clases. Yaman y Mira son dos personajes que provienen de mundos diferentes, pero que se enamoran a pesar de las dificultades. Su relación es el corazón de la serie y te mantiene enganchado en cada episodio. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y por su vestuario moderno y elegante. La ambientación en un barrio exclusivo de Estambul crea una atmósfera de lujo y sofisticación que te atrae. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte. Si estás buscando una serie juvenil con una trama entretenida y unos personajes carismáticos, Medcezir es una opción que te gustará. Es una de las series turcas más populares entre los jóvenes y ha sido elogiada por su adaptación fiel de la serie original. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Desesperada, Sherazat acepta una oferta indecente de su jefe, Onur, a cambio del dinero que necesita. Binbir Gece es una serie con una trama dramática y conmovedora que te hará reflexionar sobre la moralidad, el amor y el sacrificio. La serie tiene unas actuaciones sólidas y una historia que te mantendrá enganchado hasta el final. Binbir Gece es una serie que te hará reflexionar sobre la condición humana y sobre los límites de la moralidad. La serie explora temas como la pobreza, la enfermedad, la soledad y el amor incondicional.
Sherazad es un personaje que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para salvar la vida de su hijo, y su lucha te conmoverá profundamente. Onur es un personaje complejo y atormentado que se enamora de Sherazad, y que se ve obligado a cuestionar sus propios valores. La serie también destaca por sus actuaciones sólidas y por su guión bien escrito. La ambientación en Estambul crea una atmósfera de modernidad y tradición que te atrae. Binbir Gece es una serie que te hará pensar, sentir y reflexionar. Si estás buscando una serie con una trama intensa y unos personajes complejos, Binbir Gece es una excelente elección. Es una de las series turcas más influyentes de todos los tiempos y ha sido vendida a más de 80 países, lo que demuestra su impacto cultural y su capacidad para generar debates sobre temas importantes. Y bueno, llegamos al final de esta lista de 8 series turcas adictivas que te harán vibrar. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que se animen a darle una oportunidad. Recapitulando un poco, hemos hablado de comedias románticas como Erkencikus, dramas históricos como El siglo magnífico, series de acción como Yerde, historias de amor apasionadas como Kara Sevda, series con toques de misterio como Atille, y adaptaciones turcas de series estadounidenses como Medcezir. Hay opciones para todos los gustos. Y no olvidemos la intensidad emocional de Binbir Gece. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención, o si ya han visto alguna, cuéntenme su opinión en los comentarios. También si tienen alguna otra serie turca que les guste y que no haya mencionado en este vídeo, déjenla en los comentarios para que la pueda ver. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.